vamos a explicar los estados financieros no como ustedes lo han visto desde el punto de vista contable, sino cómo lo analiza un financiero, cómo los ve los financieros, los estados financieros. Para empezar, entonces los estados financieros es el resultado final de todo el proceso contable. Los estados financieros parten de la contabilidad y la contabilidad pues, se define como el lenguaje de los negocios. Se encarga de medir, registrar, cuantificar, informar y revelar toda la información económica de la empresa. Todos los hechos económicos que tiene la empresa se registran en los estados financieros. Los estados financieros se reportan cada trimestre, cada semestre, cada año y muestra la situación de la empresa. En Colombia es habitual presentar pues, el estado financiero cada año a los entes de control cada trimestre. Pero internamente, en las empresas grandes, los estados financieros se hacen mensual. Cada mes están los estados financieros realizados. Importante los estados financieros es como es el resultado final de toda la contabilidad, pues ahí está implícitamente todos los hechos económicos, todas las políticas contables y el juicio profesional de contador. Y más ahorita con normas internacionales donde el juicio profesional del contador coge mayor relevancia en temas de depreciación, valoración, amortización y valoración de intangibles. Y todo esto pues, nos puede afectar al momento de realizar los análisis. También pues, nos dicen que los estados financieros, la información financiera, debe ser comprensible, relevante, significativa, fiable. Mostrar a fondo la forma prudente, completa y ser oportuna, tener un equilibrio entre los costos y los beneficios a hora de elaborarla. Los estados financieros tienen tres etapas. Una primera etapa es el reconocimiento, la segunda etapa es la medición y la tercera etapa es la revelación. Y acá se cumplen cada uno de estos principios. Hay dos principios importantes en la contabilidad que es la relevancia, la información es relevante si sirve para tomar decisiones, y la fiabilidad, que la información es real, que toma en cuenta los hechos económicos y registra lo que tiene que registrar. Y en este caso, en este caso de la contabilidad, entonces empezamos con un tema de reconocimiento. En reconocimiento hay unas definiciones, en qué momento se reconoce. El reconocimiento también hay flujos de efectivo involucrados, qué tipo de medición se hace al momento de hacer el reconocimiento. Entonces la medición va al tema de los flujos de caja. Acá podemos aplicar técnicas de valoración, técnicas de matemática financiera, técnicas de mercado, se pueden establecer precios de mercado, precios implícitos, nivel de fiabilidad. No todos los hechos económicos son totalmente fiables, algunos son estimaciones de lo que está sucediendo. Y la última etapa es la revelación, que es la parte de cómo se presenta la información financiera, cómo se revela. La relevancia entonces es que la información pues tenga un reconocimiento, sea medible y sea bien presentado, y que todo esto nos permita que sirva para la toma de decisiones. Y en el tema de fiabilidad es que la información pues la información financiera muestra la realidad de la empresa, que las mediciones se están basando en los estándares internacionales y en el juicio las políticas contables que el contador pues, estipuló. De la contabilidad, un financiero necesita saber y aplicar dos cosas. Son dos cosas importantes las cuales un financiero tiene que saber de la contabilidad. Entonces, la contabilidad tiene muchas cosas, abarca muchos temas, pero yo tengo que saber dos principios como financiero. El principio de la causación o devengo y el principio de la partida doble. En la parte del devengo o la causación, considerar que algunos estados financieros, ya lo vamos a mirar, las obligaciones se reconocen en el momento que corresponde. Entonces, si yo hago ventas a crédito, yo hago una causación de ese ingreso, o sea, el ingreso no lo recibí porque son ventas a crédito,
Yo en la contabilidad lo causo ese ingreso y espero hasta que el cliente me pague. Pero ya estoy causando el ingreso, estoy reconociendo el ingreso en el periodo que se está comprometiendo, en el momento que se genera la obligación o el derecho, independientemente del pago, porque el cliente puede pagar a un año, 2 años, 3 meses, ya se sale de ahí. También el tema de las cesantías también es un tema de causación, ese es otro ejemplo, y es que cuando ustedes pagan nómina, a ustedes les pagan un salario, pero la empresa mensualmente causa ese gasto, causa ese pasivo, son obligaciones laborales. Entonces, mensualmente, la empresa estima más o menos cuánto es lo que le corresponde a usted por cesantías. Entonces, esa obligación la va generando a medida que usted está trabajando. Independientemente del pago, las cesantías las pagan una vez al año. El otro concepto de la contabilidad que debemos saber es la partida doble. Y esta es de las partidas dobles, es una de las cosas más importantes y más en el análisis financiero. Y es que todo, o sea, hay un equilibrio, la contabilidad tiene un equilibrio, una balanza, el activo y pasivo y patrimonio. Si yo muevo una partida acá del activo, tengo que afectar otra. Esa es la partida doble, el principio de la partida doble. Se debe mantener un equilibrio de la ecuación patrimonial. Tercera ley de Newton, toda acción genera una reacción. Si yo muevo una partida aquí, esa afecta otra y tengo que saber cuál es la otra partida que me va a afectar. La ecuación patrimonial es patrimonio es igual activo menos pasivo. Una de las cosas uno de los problemas contables que se tenía y una de las discusiones era saber cuánto de su patrimonio. Debido a que yo no sabía cuánto era mi patrimonio, hubo varias técnicas, varias formas de hacerlo, pero la más fácil, la más sencilla y la que se quedó fue la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial que es la misma forma como se calcula nuestro patrimonio líquido, nuestro patrimonio neto, cuando hacemos declaración de renta. Entonces la ecuación patrimonial que nos dice, el patrimonio, este patrimonio, es igual al activo, a todo lo que usted tiene, menos lo que debe, menos el pasivo. De tal forma que obtenemos nuestro patrimonio. Pero la ecuación patrimonial pues ha evolucionado también, pues se ha hecho un despeje y podemos encontrar esta ecuación. Y es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces yo tengo que entender esto, la partida doble y la ecuación patrimonial. Esto me va a servir muchísimo para el análisis financiero, puesto que pues, nosotros vamos a tomar información financiera, información contable y nos va a permitir pues, nuestro análisis. En esta presentación, entonces, nosotros vamos a ver los tres estados financieros más importantes, no todos los estados financieros, sino los tres más importantes, en el cual nosotros hacemos análisis financiero. El primero es el balance general o estado de la situación financiera. Es un estado resumido de cómo está la situación financiera de la empresa, por eso su nombre. Es un estado histórico. Acá muestra toda la historia de la empresa, desde su creación entonces usted toma foto, hasta un corte, cómo está la empresa. Entonces, normalmente el balance general, digamos, ustedes dicen 31 de diciembre del 2020. Entonces, toma fotico, un pantallazo y miran cómo está la situación financiera al 31 de diciembre del 2020 en la empresa. Interesante acá es esto. Entonces, ¿cómo se organiza? Entonces, por un lado tenemos los activos, pasivo y patrimonio. Pero entonces, uno acá en el activo me va a mostrar cuáles son los recursos que tiene la empresa. ¿Cuáles son los recursos? Y el pasivo de patrimonio, eso se llama las fuentes de financiamiento. ¿Cómo financió estos recursos? ¿Cuál es el origen del financiamiento de los recursos que tiene la empresa? Lo otro importante del balance o el estado de la situación financiera es que estos recursos están organizados desde el más líquido hasta el menos líquido. Entonces el activo corriente más líquido, ¿cuál es? El efectivo, la plata, el dinero. Entonces el dinero más líquido está acá y lo que es más difícil de moverse está acá. Entonces propiedad, planta de equipo, edificaciones, terrenos, va a estar acá más por acá.
intangibles. Entonces esto va a ser menos líquido. En la parte de fuente de financiamiento tenemos pasivo y patrimonio, que son la forma de cómo yo financio a través de unas deudas, a través del crédito o a través del patrimonio, a través de los inversionistas o dueños del capital. Si yo lo hago a través del pasivo, esto se clasifica en su nivel de exigibilidad. Entre más rápido la obligación se vence, va a estar de primero. De las obligaciones que vencen más rápido van a estar de primero y las obligaciones que se vencen a largo plazo van a estar al final. ¿Qué es lo más rápido que tengo que pagar? Entonces, nómina, cuentas por cobrar, pagos, proveedores, obligaciones financieras a corto plazo, inferiores a un año. Eso entonces estaría de primero. Y lo más lento, entonces, pasivos laborales, que digamos las cesantías es un año. De pronto podríamos poner obligaciones financieras a largo plazo, préstamos a largo plazo, en el cual pues va a demorarse más en, en pagar. Y el patrimonio está en su nivel de permanencia, que es lo que más permanece y que es lo más rápido que se mueve en el patrimonio. Lo que más permanece que son los aportes de capital. Y lo menos, lo que se va rápido, lo que se distribuye rápido, las utilidades. Entonces acá, entonces ustedes pueden ver eh, algunas partidas contables cómo se organizan de acuerdo a estos criterios. También algo importante, entonces, bueno, ya hemos mencionado que los activos estaban los recursos, pero esos recursos también pero nosotros lo podemos conocer como el tema de las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que tiene la empresa? ¿Cuáles son los recursos que tiene la empresa? Por un lado tenemos los activos corrientes, que eso es capital de trabajo, eso también se llaman capital de trabajo bruto, y tenemos activos fijos y otros activos. También tenemos en el otro lado el pasivo y el patrimonio, que son las fuentes de financiamiento. Todo eso se llama la estructura de capital, cómo yo me estoy financiando, por pasivos corrientes, deudas a largo plazo o por patrimonio. Algo interesante es esto, activos corrientes y pasivos corrientes. La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente se llama capital de trabajo neto. También tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos indicadores financieros, que el capital de trabajo neto tiene otra definición que vamos a encontrar acá. Esta definición la vamos a profundizar mucho más adelante, por lo pronto estamos explicando entonces el capital de trabajo desde el punto de vista contable. Y desde el punto de vista contable son activos corrientes menos pasivo corriente. Acá en el tema de inversión, en el tema de inversión, tenemos entonces, bueno, acá activos corrientes y pasivos corrientes es la parte operacional del negocio, cómo opera el negocio, la parte operativa. Entonces la inversión que me quedaría, los activos fijos y otros activos, lo que está acá hace parte de la operación, esto se va moviendo constantemente. En activos fijos tenemos los CAPES, los capitales que generan rendimientos y utilidades, e incluso hay áreas contables que se dedican justamente a esto, al tema de activos fijos, al tema de los CAPES. Por otro lado, tenemos el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. En este demuestra los ingresos, gastos y las utilidades causadas de un periodo determinado. Este no es acumulativo, sino que tiene una fecha de inicio y una fecha final. Es acumulativo. Es muy raro ver estados de resultados de un solo mes, sino acumulado al mes. Entonces, estos resultados ustedes van a encontrar como del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. O del 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021. Ahí en la parte de arriba, ese estado financiero me va a indicar en qué periodos abarca los ingresos y gastos de utilidad.
Algo importante acá es que estos ingresos son ingresos causados. No son todos los ingresos que la empresa, los ingresos que realmente la empresa recibió, sino los que la empresa espera recibir. Esto está causado, hay un principio acá de causación. Entonces acá ese estado me muestra es como, bueno, si la empresa recibe todo lo que vendió, si el cliente le pagara todo lo que vendió, eso es causación, esta sería las utilidades y este sería como lo que se va a repartir. Algo también importante es que el estado de resultados también tiene una orientación y también tiene una forma de verse, también es una forma como se evalúa y se puede dividir en dos partes. Por un lado tenemos la parte, el efecto de la estructura operativa, donde a quien se le evalúa esta parte es a la administración. Y por otra parte tenemos el efecto de la estructura financiera, en la cual pues, el propietario pues, va a ser el mayor interesado en revisar, en mirar ese tipo de información. Entonces la administración se va a encargar, ni siquiera se va a encargar de todo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se va a evaluar como la gestión de la administración? Por esta parte, principalmente. Entonces yo tengo los ingresos, entonces la administración se evalúa, bueno, las ventas. Se le evalúa los costos pues generan unos márgenes brutos, unos márgenes altos. Tenemos unos gastos operacionales, que esos gastos no sean tan altos, con el fin de que el margen operacional sea mucho mejor. Otros ingresos no operacionales, también se mira cómo se están manejando esos otros ingresos. Este utilidad antes de impuestos e intereses también se conoce como utilidad operacional. Hace parte de como la parte operativa del negocio. Y la última parte es el efecto de la estructura financiera. ¿Qué pasa con el tema del financiamiento? Me devuelvo acá. Si yo me financio a través de deuda o crédito, yo tengo que pagar unos intereses. Y si yo me financio a través de patrimonio, yo tengo que distribuir utilidades. Ese es como el financiamiento que yo hago. Pues acá entonces yo voy a mirar eso. Entonces, ¿cuál es el costo? Listo, yo me financié por deuda. Entonces acá voy a reportar los gastos financieros, los intereses que yo pagué de esas deudas. Entonces, ¿cuánto afectó en los ingresos y en las utilidades que yo estoy generando? O si yo soy propietario, o sea, mi financiación fue por el patrimonio, acá en la utilidad pues yo miro de la utilidad cuánto es lo que se va a utilizar para la distribución de utilidades. Ese es el efecto de la estructura financiera. Esta es la parte operativa del negocio, esta es la parte financiera, estructura de capital. También tenemos otro concepto, este concepto nos va a servir muchísimo para lo que veamos mucho más adelante, segundo corte, y para lo que ustedes vean en finanzas posterior. Y es el beneficio operativo después de impuestos. Uno de los problemas bueno, de la utilidad operacional es que la utilidad operacional no está teniendo en cuenta los impuestos. Acá hay un supuesto y es que los impuestos que uno paga, el impuesto de renta, es generado por la operación del negocio y la forma como está organizado hace que ese impuesto de rentas vaya después de los gastos financieros y que en la parte de la utilidad operacional no se tenga en cuenta ese gasto de los impuestos. Entonces, una de las soluciones es el cálculo del NOPAT, que la traducción es utilidad operacional después de los impuestos. También se utiliza para calcular el EVA, para valorar empresas, para tener en cuenta cuánto es la generación de flujos de caja y bueno, bastantes aplicaciones. ¿Cómo se calcula? Entonces, uno toma la utilidad operacional y le descuenta la tasa de impuesto. Entonces, yo tomo utilidad operacional por 1 menos, esta es la tasa de impuesto, la tasa de renta. Entonces, el NOTPAT es de 65. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 100 pesos de utilidad, pero descontándole los impuestos, el beneficio después de impuestos da 65. O sea, yo pagué 35 de impuestos. Y ese sería como el verdadero valor de la utilidad. De esta forma, entonces, nuestro estado financiero que nosotros vemos contable es así. Pero si yo lo hago a través del NOTPAT,
pues podría ser así. Entonces, esta partecita, la primera parte, esta utilidad operacional es igual, pero lo que cambia es esto, impuesto de renta, el interés minoritario. Ahí tenemos la utilidad operacional después de impuesto, sumamos otros ingresos, gastos financieros y utilidad neta. También vale la pena aclarar que el financiero no se va a quedar solamente con un notepad, no solamente se va a quedar con la causación, sino que a partir de ese estado va a empezar a calcular unos indicadores, calcular otras variables como un EBITDA, un EBIT, de tal forma que pueda pues estimar flujos, pueda estimar como el desempeño de la empresa. Entonces realmente el análisis no solamente se queda en mirar partidas o en calcular notas, sino que va más allá de eso. Y el último estado financiero que nosotros miramos es el estado de cambios en la situación financiera o el estado de flujo de efectivo. El estado de cambios en la situación financiera, este estado ya no, ya pues por las normas internacionales ya no se usa y pues ya pues, se llama estado de flujo de efectivo. El estado de flujo efectivo me muestra cómo fue realmente los ingresos y gastos que tuvo la empresa, cómo fue la generación de los efectivos, en qué se los gastó y cómo fue ese tipo de decisiones. De alguna forma me está mostrando las decisiones financieras de la empresa. Entonces recordemos que la presentación pasada dijimos que la empresa tenía 4 decisiones financieras: inversión, utilidad, operación y financiamiento. En esta, nosotros clasificamos las decisiones financieras en 3: en inversión, operación y financiamiento. Y financiamiento incluye la parte de utilidad. Entonces es muy interesante porque yo entonces el flujo efectivo estoy evaluando las decisiones financieras de la empresa. Qué tipo de decisiones se tomaron en la parte operacional, en la parte de inversión y en la parte de financiación y cómo les fue. Entonces yo clasifico el flujo efectivo en esas 3 cosas: operacional, inversión y financiación. En la parte operacional yo miro qué efectivo se recibió, qué se gastó en la operación del negocio, todo lo que tenga que ver con el negocio. Cuánto fue el ingreso de las ventas, pero el ingreso real, o sea, lo que me pagó el cliente en efectivo o lo que me pagó el cliente o lo que yo recibí de cartera. ¿Y en qué me lo gasté? Entonces, nómina, impuestos, mano de obra directa, todo lo que tenga que ver con la operación del negocio. En la parte de inversión, entonces, hace relación a la inversión no solamente en el mercado de capitales, sino también inversión como la adquisición de activos financieros, de la adquisición de compra de una propiedad, planta, equipo. También inversión es la venta de activos, los rendimientos financieros, los CDTs que yo tenga, eso también hace parte de la inversión. Y en el financiamiento o financiación, ahí miramos entonces que por la financiación que yo tengo, ya sea por proveedores o por patrimonio, entonces cuál es el pago de intereses, si saqué nuevos préstamos, cuál fue el pago de los dividendos, si solicité capitalización de los inversionistas, si hice emisión de acciones, si hice recompra de acciones. Entonces acá mostramos como un ejemplo de cómo se organiza el flujo de efectivo. Por el momento lo vamos a ver así, escrito. Pero entonces ya en el segundo corte explicamos muy bien cómo se hace el flujo de efectivo por ambos métodos, el método directo y el método indirecto. Solamente que en esta parte solamente es mencionar como las características principales de este estado financiero para que ustedes poco a poco vayan entendiendo y vayan cambiando ese pensamiento, esa transición desde el pensamiento contable a un pensamiento más financiero. Y para aquellos compañeros que pues están iniciando en el tema, también pues tenemos una lectura pues complementaria de los estados financieros que también pues va junto con esta presentación con ese propósito de que ustedes vayan entonces entendiendo cómo son los estados financieros. También tengan presente eso que les mencioné a los contadores, es que los contadores hacen los estados financieros, pero la forma como lo ve un financiero es otra.
a pesar que la información sea la misma, a pesar que sea el mismo estado financiero, la forma como se ve es distinta. E incluso el flujo efectivo también lo hace el contador, pero el que le da el análisis, el que da la interpretación, es el financiero. Entonces acá tenemos un ejemplo, los ejemplos de cómo se constituye un flujo efectivo. Entonces miremos estos dos ejemplos para mirar si el flujo efectivo pues queda claro con ustedes. Tenemos un hecho económico, tenemos dos hechos económicos y yo tengo que identificar el tipo de actividad que hace relación. Entonces, una empresa decidió aumentar su patrimonio mediante la emisión de nuevas acciones. Entonces, esto dice actividades de financiamiento. Emisión de acciones. Entonces, esto dice, eso hace relación al tema de financiamiento, la parte de patrimonio. Miremos este que es un poquito más largo y más complejo. Una empresa industrial vendió a crédito 500 millones, pagó un préstamo al banco por 150 millones, adicionalmente pagó por salarios 75 millones y compró un carro por 35 millones. ¿Qué tipo de actividades yo tengo que colocar? Entonces miran esto. Entonces, ventas a crédito. Vendió a crédito 500 millones. La venta a crédito de 500 millones, ¿dónde iría? ¿Operación, inversión o de financiamiento? Uno diría operación, ¿cierto? Pero entonces el tema es este, que como este es el flujo efectivo, y acá yo miro solamente las entradas reales de dinero, la venta a crédito no iría en ninguna, porque está a crédito, esa plata no la he recibido. Entonces, venta a crédito no hay ninguna. Pago un préstamo al banco, entonces el pago de un préstamo, eso sí es plata real, salió de la caja. ¿Eso qué es? Actividad de financiamiento, ¿cierto? Porque es parte del patrimonio, es un pago de una deuda. Adicionalmente pagó salarios. Entonces, los salarios, ¿qué es? Salario sería operación, ¿cierto? Entonces, el pago de salario sería operación. Y compró un carro por valor de 35 millones. Si este carro es destinado para propiedad, planta y equipo, entonces lo podemos considerar como unas actividades de inversión. También me pueden decir ustedes, profe, pero ese carro puede ser para los vendedores. Entonces, actividades de operación. Pero como está acá, pues no está explícito, lo podemos asumir más a la inversión por el tema de la propiedad, planta y equipo. También eso también puede cambiar, ¿sí? Entonces yo tengo que tener un conocimiento previo también de la empresa para empezar como a identificar esos hechos económicos, a dónde va cada una de esas partidas. Entonces con esto entonces terminamos nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido. Adicionalmente, pues a esta presentación pues tenemos una lectura con el fin de ir como también que ustedes pues vayan profundizando un poquito más el tema de cómo se lee los estados financieros. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Nos vemos en un siguiente video.